favor, vamos al Evangelio según San Mateo. Lo invito para que vaya, por favor, al Evangelio de Mateo y vamos a leer una porción de esta palabra. Un mensaje de Jesús que nos exhorta y en esta mañana nos convoca para que podamos escuchar atentamente y leer ahí en su mente. Vamos a leerlo desde el versículo 3, pero siempre me gusta, siempre es costumbre preguntarles cuál es el título que está en su Biblia, ya que el título de alguna manera nos contextualiza, nos permite una puerta de entrada a lo que el Señor nos va a compartir. Señales antes del fin. Aunque el tema de hoy no es enumerar las 7 señales antes del fin, recuerden para los que ya hemos estudiado este tema que solamente falta una señal. Solo falta una señal para que la segunda venida de Cristo sea una realidad y parece ser que somos la última generación de cristianos porque solamente falta una señal y es la reconstrucción del templo judío. Pero ya están los planos, ya está todo listo para que los judíos construyan su tercer templo. Es la única señal que hace falta. Cuando estemos leyendo, voy a hacer rápidamente unos paréntesis muy corticos para que veamos cómo cada señal que Jesús hace 2000 años declaró que su venida, el fin de los tiempos, será cuando estas señales ya las tengamos entre nosotros. Hay algunas allí que eran imposibles que se cumplieran la generación anterior. Por ejemplo, hay una señal que dice, y este evangelio será predicado en todo el mundo. Hermanos, antes del internet era imposible. Con la llegada del internet en los años 90 y con algo que se llamó la globalización, pues esta es una señal totalmente real y que nos tocó verla a nosotros, a esta generación. Los que venimos de los años 90, cansado del camino. A veces uno cree que esas canciones ya la gente las conoce y no. Esos éramos de los viejitos. Los que venimos de esa época sabemos que era muy difícil en esa época por temas de comunicación enterarnos de muchas cosas que pasaban en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? De pronto, a través de los noticieros nos llegaba información muy general. Pero sea honesto conmigo hoy. Hoy, cualquier cosa que pasa en cualquier parte del mundo ya está en una red social, ya usted la puede ver, ya usted la puede conocer. Que se rompió una uña, no sé qué canguro de la Australia, inmediatamente ya usted sabe todos los detalles. Es increíble cómo definitivamente hoy, solamente hoy se puede cumplir esa señal. Entre otras, pero no es el tema. Lea conmigo. Y estando Jesús sentado, ¿está leyendo conmigo? Ahí en su mente y en su Biblia. Y estando, o en su celubiblia, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Recuerde que una señal es algo que apunta a algo, ¿ok? Los que han tenido la oportunidad de viajar en carro a otra ciudad o por Colombia o a otra parte, tú encuentras en el camino señales, ¿cierto que sí? Y si usted tiene una diligencia que su cuerpo no puede aguantar, pues a usted le aparece una señal que dice restaurante o bomba
de gasolina a 5 kilómetros, luego a 2 kilómetros, luego a 1 kilómetro. Son señales que te están diciendo que allá adelantico va a pasar algo, que hay algo. ¿Estamos? ¿Cierto que sí? ¿Están conectados conmigo? Ok, por lo tanto las señales son importantes porque nos avisan, nos previenen, nos dicen, hey, alerta, atento. ¿Cuántos de aquí se han pasado la señal con ganas de ir al baño y se pasó la ver aquí? Y espere el otro. Las señales son importantes porque nos preavisan, nos alertan. Así que imagínate que a nosotros nos tocó vivir las señales antes del fin. Versículo 4, respondió Jesús y les dijo, miren que nadie les engañe. Primera palabra importante que usted necesita subrayar. Yo no sé si en la celubiblia se puede hacer eso. Estas cosas son del diablo, no mentiras. Yo no sé si en la celubiblia se puede hacer eso, pero pues yo todavía le creo a la Biblia de papel porque una la raya. Bueno, si es suya, si es de la iglesia, no, porque no es suya. Me la vaya a rayar. Raye la suya. Pero es importante resaltar esa palabra que dice allí, que nadie os engañe. ¿Qué está haciendo Jesús? Una advertencia. Escucha muy bien esta palabra, repita conmigo, advertencia. Repita conmigo, advertencia. Ahora, ¿por qué el pastor siempre dice repita conmigo? Porque nuestro cerebro, en nuestra neuropsiquis, es muy importante que él se entrene y por eso la repetición, ¿ok? Entonces, por eso les digo, repita conmigo, advertencia. Esa palabra es clave y la vamos a usar mucho. El Señor nos quiere advertir de qué, que nadie te engañe, pilas. Por esa razón, cuando una persona me dice que salió herida de una iglesia, que lo que me hicieron en esa iglesia, perdóneme, deje de hacerse la víctima, usted también es responsable. Cada quien se merece el pastor que tiene y la iglesia que tiene. Eso te pasó por no escudriñar, por no leer, por no buscar, por ocuparte de tus cosas y no de las cosas de Dios, porque uno discierne, el Señor te muestra y uno discierne en su corazón si una iglesia es del Señor o no. Uno discierne eso en el corazón. Y yo no estoy diciendo con esto que muchas veces se manipula, se maltrata. Y el otro error que cometemos es que porque pasó en una iglesia, entonces todas las iglesias son así. Entonces tienes un hermano en la cárcel, tú también eres un ladrón entonces. No, perdóneme. Maduremos, crezcamos. Pero mire lo que dice aquí. Que nadie os engañe. Nos engañan porque no escudriñamos, no leemos, no vemos. Por eso yo estoy cansado y nunca me cansaré de decirles, hermanos amados, no nos quedemos con el discurso. Desde el discurso todos te engañan. Hay iglesias que les encanta el estudio y le dicen a eso la sana doctrina. Y entonces el estudio y estudian. ¿Y dónde está la Biblia en tu manera de hablar, de pensar, de tratar a los demás? ¿Cómo tratas a los demás? Miren que no es difícil llegar a una iglesia y darte cuenta si las personas están yendo a Cristo o no. Ahora, ¿estamos hablando de perfección? No. ¿Seguimos siendo rotos? ¿Estamos rotos? Yo no sé usted, si usted cree que usted ya levita, pero yo sigo roto y yo me voy a seguir equivocando. Y adivine qué, también te voy a lastimar. ¿Se va a ir por eso? ¿Vas a seguir huyendo? Yo también te voy a lastimar. Porque donde hay seres humanos, donde hay relaciones, ¿qué pasa? Hay situaciones difíciles, porque estamos rotos. Porque todavía hay cosas en nuestra vida que necesitan crecer. Pero yo solamente le pido un favor. Cuando usted se sienta lastimado por mí, cuando yo haga algo sin intención
que a usted no le gustó, por favor, venga y dígamelo. Dígamelo con amor y con respeto, de la misma manera en que se te trata a ti, con amor y respeto. Y le aseguro que yo agacharé mi cabeza y te diré, perdóneme, hermano. ¿Y sabe por qué agacharé mi cabeza y te pediré perdón? Así lo haya hecho con intención o no lo haya hecho con intención. ¿Sabe por qué? A ver qué lo dice. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque eso haría Jesús. Porque la Biblia dice, perdónense como yo les he perdonado. Entonces no nos quedemos con el discurso de un púlpito, con la teología y conocimiento de alguien. Quedémonos con el testimonio de una iglesia que sigue a Jesús en medio de su imperfección, que lucha por seguir a Jesús, por buscar a Jesús, por buscar su palabra. Por eso no nos cansaremos y nunca quitaremos ese título de nuestra iglesia, QHJ, ¿qué haría Jesús? Si tienes un conflicto con tu pareja, QHJ, ¿qué haría Jesús para resolver ese conflicto? Él perdonaría. Ok, no hay más opción. Porque hay que seguir los pasos del Maestro. Amén. Si usted me dice que es cristiano, usted tiene que seguir a Cristo. Y seguir a Cristo implica aplastar el ego, el orgullo, nuestra supuesta justicia. Entonces, y por eso me fascina una frase que escuché, que muchas personas, y aún en la iglesia, necesitan leer la Biblia en ti. Repita eso ahí donde está. Muchas personas necesitan leer la Biblia. ¿En dónde? En ti. Necesitan leer la Biblia en ti. Pero eso nos encanta decírselo a otros, ¿cierto? Pero no, es una conjetura personal. Deja de estar mirando al otro. A mí el pastor me enseñó que yo debo leer la Biblia en ti. A ver, muéstramela. No, muéstrala tú primero. Para que tengas derecho y autoridad de pedirle a otro. Porque la Biblia dice que Él nos amó primero. No dice que nosotros le amamos a Él primero. ¿Que Él qué? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con nosotros, hermanos? A la luz de la palabra, ¿qué hace Dios? ¿Espera que nosotros demos el paso? ¿O es Él el que da el primer paso? Perdóneme, los que están aquí todavía. ¿Es Él el que da el primer paso? ¿Es Él el que va y busca la oveja? Ok. Entonces, Él anhela que usted también haga lo mismo. Entonces, decirle al esposo, decirle a otro, a ver, yo no veo a Cristo, yo no veo la Biblia. Yo más bien preguntaría, ¿dónde está Cristo y dónde está la Biblia en ti? Porque somos expertos en mirar a los demás. Y no nos miramos, no nos examinamos nosotros mismos. Entonces, qué interesante, hermanos, que tenemos que dejar a un lado el discurso. Y hay muchas personas que necesitan leer la Biblia en ti. El discurso se vuelva carne. Que si tú dices que Cristo ama hasta la muerte, entonces déjame verte amar hasta la muerte, como Él nos amó. Eso es ser cristiano, no es venir a una iglesia y sentarse a escuchar un servicio, aunque hace parte de nuestra liturgia. Es vivir a Cristo en medio de todas las dificultades que eso trae. Porque yo no sé usted, yo levanto la mano, pero seguir y servir a Cristo es una de las cosas más desafiantes que hay. Así que lo invito para que continúe en su vida desafiándose por el Señor. Lea conmigo el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos aparece por segunda vez la palabra engaño. Aparece por segunda vez la palabra engañarán. Aparece por segunda vez Jesús diciendo, pilas, alerta papá, advertencia, señal de alarma, rojo. Versículo 6, y oiréis de guerras, y bueno, aparece la primera señal, guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, hará pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será solamente principio de, señoras y señores, estas 4 primeras señales ya se cumplieron hace rato. Si tú te metes a Google vas a ver el índice de terremotos. Hace 1000 años, un ejemplo, solamente habían
100 terremotos según las estadísticas que hay. Hoy hay casi 13.000, 14.000 terremotos, temblores por todo lado. O sea, esto se ha venido incrementando de una manera impresionante. Aunque hay guerras civiles por muchas partes, hoy estamos latentes esperando tal vez una guerra mundial y una guerra nuclear. En cualquier momento estaremos escuchando, Dios nos lo quiera y Dios nos guarde. Por eso me encanta vivir en Colombia. Por eso yo de aquí no me muevo, ni por chiras. Porque todo nos llega tarde y así mismo nos va a llegar la radiación. Tarde. Y no es un chiste, es en serio. Al menos nos va a dar tiempo para comprar agua y meternos no sé dónde. Pero al menos nos va a dar chance. Pero estar viviendo es que en Europa, es que en Estados Unidos, no, eso es lo primero que los bombardean y les dan duro, no. Quédese en Colombia, siga conmigo, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos y otros os aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántos van? 3 veces. Engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Somos la única época. Escuche esto. Esta es otra señal. El amor de muchos. Somos la única generación en toda la historia. Escuche esto. No es mi opinión. Son las estadísticas. Somos la única generación en toda la historia que no está evolucionando, está involucionando. En su moral. Somos la única generación en toda la historia de la humanidad en que se habla del amor propio. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y tus hijos, y tu esposo, y tu esposa, y los demás, y la iglesia, no me importa. ¿Qué te dice un psicólogo humanista hoy en día? Busca tu felicidad. ¿Y tengo que soltar? Sí, suelta todo. Todo lo que te estorbe, todo lo que te quite la felicidad, quítalo. Sé feliz. Somos una generación ególatra. Hedonista, cada quien busca lo suyo y adivine qué, se están levantando iglesias así, están llegando a nuestras iglesias esas personas que solamente vienen a la iglesia a consumir, a preocuparse para que los demás les sirvan, les den, y si no les dan, entonces se van heridos, si no los tratan como ellos quieren que los traten, entonces no, esta no es una iglesia. Pendientes solamente de que se les dé. Somos consumistas. Cuando la Biblia nos enseña que la iglesia es una comunidad que dependen los unos de ¿quién? De los otros. Siga leyendo porque no es el tema, pero vale la pena nombrarlo. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado. Mire la señal que les dije al principio. ¿Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo? ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, este versículo 15 es la última señal que hace falta, la reconstrucción del templo. Que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea, allá en los montes, los que están en la azotea no desciendan para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mira aquí el Cristo, o mira allí está, no le creáis, porque se levantarán, ¿qué? Y aparece el versículo 24, el último versículo que vamos a leer, léalo muy bien conmigo. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, ¿a quién? Si es posible, ¿a quién? ¡Wow! A los mismos que se dicen ser creyentes también serán susceptibles a ser ¿qué? Engañados. ¿Por qué? Por no profundizar, no estudiar, no aprovechar
capacitarse para no ser engañado. ¿Cómo engaña una persona mala a un niño? ¿Por qué lo engaña? ¿Por qué los niños son tan susceptibles al engaño? ¿Por qué con un heladito, con una frutica, con algo ellos se van? ¿Por qué? Porque no tienen la conciencia ni el conocimiento suficiente. Por eso los papás, las mamás tienen que enseñarle a los hijos: hijo, cuidado. Me acuerdo que mi esposa, muy chiquitica, a mis hijas les enseñaba: nadie te puede tocar aquí, nadie te puede hacer esto, nadie, mucho cuidado. Si alguien hace esto, vienes y me hablas, gritas, haces aquí, porque necesitas ¿qué? Llenarlo de una información necesaria para que no peligre. Por eso Jesús dice que nadie os engañe, que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos. ¿Haciendo qué? Señales, prodigios. ¿Ves por qué nosotros no usamos nuestros servicios y nuestros cultos para hacer una tarima y entonces aquí prodigios, sanidades? Porque eso también lo pueden hacer personas sin Cristo. ¿Me está entendiendo? Eso no es una señal de que es una iglesia de Cristo. Eso no es una señal. No lo es. En cambio, cuando alguien te trata como a Cristo y se sube a la cruz y es humilde, ¡wow! Eso sí es una señal de que ahí está ¿quién? Cristo. Por eso nuestras iglesias están fundadas en formar a Cristo, no en el espectáculo para llenar sillas. ¿Estamos entendiendo? Ok, cierre sus ojos ahí donde está. Padre amado, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a escudriñarla en lo más profundo del pensamiento del Espíritu Santo en esta hora, para que Él nos revele la verdad de Jesús y asimismo, Señor, podamos seguir avanzando en el conocimiento de nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que moldees nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para ser transformados por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta hora tu Espíritu Santo revele tu palabra en nuestros corazones y vidas, y así podamos ser transformados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, vamos a empezar una miniserie, porque vamos a retornar. Ya que hicimos un paréntesis, creo que un poquito largo, vamos a retornar a nuestra miniserie que se llama Hábitos de Jesús. Alcanzamos a ver dos, no sé quiénes lo recuerdan. ¿Recuerdan? Alcanzamos a ver dos hábitos de Jesús, porque si la Biblia nos dice que tenemos que seguir a Jesús, Hebreos capítulo 12, puestos los ojos, a ver conmigo, no lo debemos saber de memoria. ¿Qué dice? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así que un cristiano que dice ser cristiano debe poner su mirada, sus ojos en Cristo y seguirlo. Amén. De eso se trata, ser un discípulo de Cristo. Por esa razón, tenemos que estudiar quién es Jesús. Y estudiamos el primer hábito. ¿Recuerdan que fue tan hermoso? Fueron como 2 servicios. Y estudiamos la compasión. Y aprendimos a través de la palabra cómo Jesús era compasivo, pero que la compasión tiene límites, que la compasión tiene también los noes, porque a veces algunos con la compasión humana creen que compasión es permitir todo. No, Señor. Luego vimos el perdón y fue hermoso cómo Jesús perdona y sigue perdonándonos. Amén. Así que vamos a retomar este tema de los hábitos de Jesús, pero antes de volvernos a meter en onda con esos hábitos, vamos a tener una miniserie muy hermosa, no sé cuántos servicios, probablemente sean 2, tal vez 3, no lo sé, que se llama Los Evangelios. Lea conmigo, lea ahí, los Evangelios que no son Evangelios. Hermanos amados, yo le invito para que usted se meta a Google y busque algún título de algún predicador que se parezca a esto de hace 30, 40, 50, 60 años atrás, 100 años, 200 años, y estoy totalmente seguro que no lo vas a encontrar. ¿Sabes por qué?
porque somos la única generación hoy que tenemos que defender a los cristianos de los mismos cristianos. Eso no había pasado antes. Los que hemos pasado 20 años estudiando historia, especialmente historia del cristianismo, sabemos que este fenómeno solamente nos está sucediendo hoy. Es increíble que hoy se tenga que diferenciar entre música cristiana y música cristiana bíblica. Los que venimos de los años 90, de los años 80 en la iglesia sabemos que jamás fue un problema. No había, en esa época se sabía quién era cristiano y quién no. Hoy no se sabe. Cualquier persona te la encuentra y te dices, yo soy cristiano. ¿Y por qué? Porque yo voy a una iglesia. Ah, bueno, sí, tú eres cristiano. ¿Y por qué? Porque todo el día escucho alabanzas y música cristiana. ¡Wow! Eso no pasaba hace 30 años, hermanos. Hoy en día tienes que diferenciar entre iglesias bíblicas e iglesias cristianas. Perdóneme, no son lo mismo. No son lo mismo. Solo hoy podemos hablar de los evangelios que no son el evangelio. Y yo quiero que usted le pida al Señor mucho discernimiento, porque tanto usted como yo somos seres humanos con capacidad de pensar y razonar. Así que hay una frase que yo siempre uso y que los antiguos saben que siempre la he usado. No se deje meter los dedos a la boca por nadie, ni siquiera por alguien que se para en un púlpito, aunque lo tienes que respetar y honrar. Esa persona tiene que estar sujeta a la palabra del Señor. Amén. Así que usted tiene capacidades de poder pensar su fe y pensar lo que está estudiando. Amén. ¿Estamos? Somos libres. No tienen por qué creer lo que no está en el testimonio de la vida de una persona. Así que los evangelios que no son el evangelio. Vamos entonces, vamos a ver si alcanzamos solamente a ver la introducción. No se vaya a perder esta serie que estamos comenzando. Versículo 4 y 5. Respondiendo Jesús, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Muchos en mi nombre. No todas las personas ni los lugares que predican a Cristo son de Cristo. ¿Me está entendiendo? Porque Jesús mismo dice que muchos vendrán ¿en qué? En mi nombre. Por eso estamos estudiando esto, para que usted discierna, para que usted crezca, para que usted conozca. ¿Qué está haciendo el pastor con ustedes? Lo que hacía mi hija, mi esposa con mis hijas. Mi amor, si alguien te toca, no. Si alguien hace esto, no. Si esto pasa, no. Eso es lo que estamos haciendo. Mi función como pastor es cuidar sus almas, sus vidas, de lo que está pasando afuera, del engaño al cual estamos siendo sometidos hoy. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Tengamos cuidado. Yo le invito para que vaya a Juan 8:44. No me vaya a perder Mateo 24, por favor. Hay Biblias que tienen una cintica. Si la suya no tiene una cintica, póngale un dedo, póngale un papelito, póngale algo. Juan 8, no pierda de vista las 3 veces que Mateo 24 dice, os engañarán. Y ojo, porque aún a los escogidos somos susceptibles de ser engañados. Porque algunos dirán, sí, los que no son de la iglesia, esos son los engañados. No, el diablo es astuto. Lea el versículo 44 conmigo ahí en su Biblia y en su mente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo se engaña a alguien? Con la mentira.
Y el diablo es astutísimo, por eso usted hoy de aquí va a salir formado para descubrir quién es el diablo y quién es Satanás y cómo opera. Porque cuando usted le dicen la mentira de frente, usted la rechaza. ¿Está conmigo? Por favor, no se me desconecte. ¿Está conmigo? Cuando a usted le dicen la mentira, usted la conoce, inmediatamente pone un mecanismo de defensa para que eso no te toque. Entonces el diablo por años, por siglos, ha descubierto que hay mentiras disfrazadas. Porque si no la disfrazas, no puede entrar. ¿Me está entendiendo? Él es supremamente astuto. Por eso el Señor dice, vendrán en mi nombre. Entonces, ¿cómo puedo yo descubrir a alguien que viene disfrazado de evangelio? Alguien, una iglesia, una persona, un movimiento que viene disfrazado de evangelio, pero no es el evangelio. ¿Cómo logro hacer eso? ¿Cómo lo logro hacer? Si el diablo es padre de mentira. Yo no sé a usted, los que hemos tenido mascotas nos ha tocado hacer esto, especialmente perritos. Y cuando estábamos niños, yo no sé a usted, pero yo no me tragaba una pasta ni loco. Y todavía ahora me cuesta. Entonces, ¿cómo hacían las mamás, las abuelas, para que uno se tragara esa pasta? Se la envolvían en pan. ¿Se acuerdan? Conmigo hicieron eso. Se la escondían a uno para que uno pudiera tragársela, comérsela. Hay unos videos chistosísimos en las redes sociales donde las mamás y los papás muy ingeniosos colocan al niño con un juguito Hit, pero resulta que el juguito Hit tiene un pitillo hasta el fondo y en el fondo está el remedio. Y la mente del pobre niño se toma eso creyendo que es que un juguito y resulta que se está tomando el remedio y él no se da cuenta. Hermanos amados, así mismo opera Satanás. De la misma manera. Porque si él viene con el remedio, ¿qué hace usted? ¿Lo qué? Lo rechazas. Él necesita envolverlo de supuesto evangelio, de un mensaje cristiano, de un mensaje de Dios. Ahí en las redes, como hay muchos predicadores que después creo yo que ustedes también buscan y siguen. Pero como no tenemos filtros, como nos preocupa más ganarnos un mundo que es efímero y que no te vas a llevar para la eternidad, entonces no te preocupas por estudiar para no ser engañado. Y así mismo opera Satanás. Nos envuelve todo para que tú ¿lo qué? Para quitar cualquier mecanismo de defensa que tienes y te engaña y te envuelve. Porque esa es la manera en que él usa la mentira. Recuerde que es padre de mentira. ¿Usted sabe qué significa padre de mentira? Significa experto, astuto. Él sabe, él conoce al ser humano desde hace miles y miles de años. Él ya sabe, él sabe que colocándote la cascarita vas a caer. Él sabe cómo es el ser humano y el corazón humano. ¿Por qué creen que engañó a Eva? ¿Por qué cree? ¡Wow! Sigamos. ¿Con qué se engaña? Con la mentira. ¿Cuál mentira? La falacia, lea conmigo. La falacia es un razonamiento inválido o engañoso que parece válido y convincente, pero que contiene un error lógico en su estructura o contenido. ¿Cómo engañó a Eva? Vamos a ver cómo engañó a Eva y cómo Satanás usa la falacia para engañarnos. Vaya a Génesis capítulo 3. Vamos a descubrir, vamos a desnudar a este inmundo enemigo. Rápidamente, del 1 al 5. La falacia es muy interesante. Antes de leer el texto, yo quiero hacerle un ejemplo de falacia.
La falacia utiliza verdades para concluir una mentira. Eso hace la falacia. Y muchos usan la falacia aún dentro de la iglesia. ¿Sí? Dios es el dueño del oro y la plata. Amén. ¿Dice eso la Biblia? Sí, Señor. Dios quiere que tú seas bendecido. Amén. Sí, Señor. Entonces tú no puedes estar en pobreza, porque si estás en pobreza, entonces no tienes la bendición, estás en pecado. Falso. Bienvenidos a la falacia. Y se usa mucho. Decir tres verdades para que tú quites toda defensa y luego te concluyen una mentira. Hay que tener mucho cuidado con la falacia. Y Satanás es experto. Mírenlo cómo la usa. Versículo 1 al 5. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuándo dijo Dios eso? Utilizó una verdad a medias. Porque Dios dijo, no comeréis de todo árbol de los más de este ¿qué? No comeráis, porque el día que comieres de él ciertamente ¿qué? Morirás. No dijo todo, dijo la mitad. Miren. Versículo 2. Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto de él podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo Satanás? Envolvió a la mujer en un razonamiento muy interesante donde cuestionó lo que Dios y el mandamiento que Dios ya le había dado. ¿Qué tenía que hacer Eva? ¿Qué tenía que hacer Eva? Dios lo dijo y punto. No se discute, no se negocia. Yo tengo que hacer lo correcto delante de Dios. Y ese razonamiento pulula y vive, porque yo no entiendo por qué le siguen preguntando a uno cosas. Pastor, ¿qué hago? ¿Esto o esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Esto. Eso es lo correcto. Pero, a ver, eso es lo correcto. Pero es que no quiero. No, no importa si no quieres. Es que no lo siento. No, no importa si no lo sientes. Lo dice con los mandamientos en la disciplina con los hijos. Lo dice en los mandamientos de la mayordomía. Pero no. Hacemos lo que hace Eva. Empezamos a jugar, y a cuestionar. Y entonces Satanás, ¿qué le dice? Con que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, ¿qué va a pasar? Tus ojos se abrirán. Yo le hago una pregunta. ¿Eso era verdad? No. Pero primero la atrapó con la verdad y luego le concluyó una mentira. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Sigamos hilando. Mateo 4, 5 al 7. Entonces el diablo llevó a Jesús a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito. En el versículo 6, ¿quién está hablando? Ok, volvamos nuevamente, hermanos. El frío los está arrullando. ¿Le bajamos al aire? Ok, veo algunos que el frío los está arrullando. Volvamos. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: ¿quién está hablando en el versículo 6? El diablo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Imagínate qué atrevimiento. El diablo conoce la Biblia mejor que usted y que yo, la tiene toda memorizada. ¿Y qué saca el diablo para atacar a Jesús? Un versículo bíblico que está en el Salmo 91. Y le dice a Jesús: escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y aparece el 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Una guerra de palabra.
Porque el hecho de que alguien te hable de la palabra o te predique la palabra no quiere decir que venga de Dios. ¿Me está entendiendo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Me está entendiendo? Por eso, si alguien te habla de la palabra, entonces déjame verla en tus palabras, en tus pensamientos, en tus tratos, en tu familia, en tu hogar. Es allí donde desnudamos. Sigamos hilando, hermanos amados. Vaya a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios está en el Nuevo Testamento, para los que apenas están tratando de conocer y usar la Biblia. Está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego viene la carta a los Hechos. Luego viene Romanos. Luego viene Gálatas, Efesios, Filipenses, Gálatas, Efesios y Corintios. Romanos, y después de Romanos, 1 y 2 de Corintios. Luego viene Gálatas y Efesios. Los hice perder. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11. Yo de verdad que quiero alcanzar al menos 2 de los 8 falsos evangelios que están siendo levantados en las redes sociales por predicadores e iglesias. Recuerde que iglesia solamente significa eclesía, reunión, asamblea, porque el hecho de que se llame iglesia y que tenga un letrero que diga iglesia cristiana, eso no es garantía que sea una iglesia cristiana. ¿Me está entendiendo? Porque se levantarán falsos cristos y vendrán en mi nombre, predicando un evangelio que no es. Pero era lo que vamos a leer ahorita que dice Pablo, porque apenas estamos calentando motores. 2 de Corintios 11, del 1 al 15. Ojalá, ¿están conmigo? Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente en su astucia engañó. ¿Recuerdan la palabra que utiliza Jesús en Mateo 24? Engañó. ¿Qué está haciendo Pablo con la iglesia? Lo que está haciendo el pastor hoy con la iglesia, protegiéndola, cuidándola. Mire lo que dice. Con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno, wow, lea el versículo 4, por favor. Lea el versículo 4. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús, a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibieses otro espíritu que el que habéis recibido, u otro ¿qué? Evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo está impetuoso diciéndole a la iglesia de Corintios, ¿por qué toleran? Si ya fueron instruidos en el evangelio, si tenemos la palabra, ¿por qué toleran un evangelio que no es evangelio? ¿Por qué hay personas que están en una iglesia? ¿Y por qué no te vas? No. Yo estoy esperando que Dios te muestre. ¿Cuál Dios te muestre? ¿Por qué toleráis estar en un lugar donde te están enseñando un evangelio que no es, disfrazado de Cristo? Versículo 5. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco de la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos hemos demostrado, porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os ha predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque os amo. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún,
para quitar la ocasión a aquellos que lo desean, a fin de que aquello que os se gloríen sean hallados semejantes a nosotros, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan. ¿Cómo le disfrazaban a usted la pastica para que la comiera? ¿Cómo actúa Satanás? Disfrazando la mentira de supuesta verdad para engañarnos. Versículo 14. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué acabamos de leer? ¿De qué se vistió Jesús el diablo en la tentación de Jesús? Se vistió de la luz, de la palabra. Se vistió del Salmo 91 para engañar a Jesús. Pero Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Me está entendiendo? Espero que sí. Versículo 15. Pero no sigamos sin entender el versículo 14. ¿Cómo se disfraza Satanás? ¿De ángel de qué? De luz. Entonces, ¿cómo disciernes? ¿Cómo te das cuenta? Cuando vienen supuestamente disfrazados de luz, versículo 15. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfrazan. Qué tremendo, hermanos amados. Ahora, comparemos el 14 de Corintios con el versículo 4 del Mateo 24, que dice, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Y qué está diciendo Pablo? Cuidado con aceptar a un evangelio que no es el evangelio. El versículo 3 y el versículo 4 del pasaje que acabamos de leer está en amarillo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vaya a Gálatas. Vamos a mirar si Pablo es insistente en las iglesias con este tema. Y si para Jesús era importante que no nos engañaran, y si para Pablo era importante proteger la iglesia, adivine entonces nosotros qué tenemos que hacer. Adivine qué tenemos que hacer entonces nosotros. Más hoy, Gálatas capítulo 1, mientras lo busca, más hoy que estamos siendo una época donde hay demasiado engaño, hermanos. Gente lastimada, gente sin querer volver a una iglesia, sin querer saber nada de Dios, porque los maltrataron, los abusaron, los engañaron. Y entonces lo único que dicen es, fue en una iglesia cristiana, fue un pastor. No es un pastor. Yo no te estoy diciendo que no hay oportunidad de que de pronto te podamos lastimar, pero si te lastimamos, danos la oportunidad de restaurarte, de pedirte perdón, de amarte, de abrazarte. ¿Me está entendiendo? Porque como padres no vamos a dejar de lastimar a nuestros hijos. Como padres nos vamos a lastimar. Como padres nos vamos a equivocar. ¿Qué debe hacer un padre entonces? ¿Qué debe hacer un padre? Restaurar el corazón de sus hijos. Hijo, perdóname. Esto no tiene que ver con la fe ni con Cristo. Yo también lucho. Yo también tengo que buscar a Cristo. Yo tengo esa costumbre con mis hijas para que ellas no se aparten del evangelio. Yo tengo que venir a ellas y decirles, aunque sea pastor, me he equivocado contigo, perdóname. Eso hace una iglesia. Porque una iglesia no es un lugar donde todo es perfecto. Aquí nadie se lastima. No vamos a lastimar, hermanos. Yo les voy a fallar. ¿Se va a ir por eso? Yo le voy a fallar. ¿Sabe por qué? Porque también soy un ser humano que va al baño. También tengo mis semanas difíciles. También tengo problemas en mi casa, en mi familia. Porque también tengo miedos. Porque todavía sigo luchando con inseguridades. Porque todavía tengo temores. Porque soy un ser humano y me voy a equivocar.
Pero si de algo estoy seguro, es que si usted me permite, si usted me da la oportunidad, yo le pido perdón. Porque eso es lo que hace una iglesia. ¿Me está entendiendo? Yo espero que usted me esté entendiendo. Gálatas 1, versículo del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia. Dios mío, qué iglesitas estas. Corintios, ahora la iglesia en Galacia, y otra vez Pablo, como que somos ovejas susceptibles a que nos engañen. Por eso necesitamos un pastor, alguien preparado, que nos cuide. Pero a veces somos tan independientes, a veces nos quedamos más en el chisme, a veces nos quedamos más en la murmuración, a veces nos quedamos más en lo latente que otros dicen, en vez de venir a la fuente para que nos cuiden. Porque Pablo es lo que está haciendo, miren, es un papá espiritual, un pastor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nuevamente Pablo habla de que en la iglesia somos susceptibles de evangelios que no son evangelios. No nos estamos inventando un título. El pastor no se queda pensando toda la semana, a ver qué título poderoso para que la gente venga a la iglesia. A ver qué título, ChatGPT, dame un título. No, el título tiene que salir de la palabra. Evangelios que no son el evangelio. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Corintios y acabamos de leer aquí que hay evangelios que no son el evangelio. Lea conmigo el versículo 7. Para seguir un evangelio diferente, versículo 7. No que haya otro, no estamos diciendo, mire lo que Pablo afirma, no estamos diciendo que hayan varios evangelios, no se vaya a ir de aquí creyendo eso. ¿Y qué aprendiste en la iglesia? No, que soy un poco de evangelio y no saben quién creer. Wow, ¿en serio? Dios mío. No falta. Aquí no estoy hablando de otras iglesias. No de esta. No falta el que diga, no, ¿y qué aprendiste? No, pues que hay 8 evangelios mentirosos. Entonces ya no saben qué iglesia creer. Y eso es lo que aprendí. Dios mío. Pablo dice en el versículo 7, no que haya otro evangelio, hay uno solo, es Cristo, hay un solo evangelio, no hay más, los otros son mentirosos, son del diablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, escuche esto, ¿recuerda cómo se disfraza el diablo? ¿Se disfraza de qué? De ángel de luz. Aún que un ángel se te aparezca y te anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el evangelio ya está escrito. Por eso no somos mormones, porque los mormones predican a Cristo, pero es un evangelio mentiroso, porque este personaje que creó los mormones en Estados Unidos dijo que un ángel le había mostrado un lugar. No, la Biblia dice, así se te aparezca no sé quién en tu cuarto. Así haya un hecho sobrenatural. Por eso nosotros no le jugamos a eso. Que visiones, no es que, y se paran aquí a decir, Dios me mostró, Dios, yo soñé. No le jugamos a eso. Dios puede traer certeza, sí. Dones, sí. Mi esposa tiene el don de discernimiento. Gracias a eso hemos podido sobrevivir 14 años en esta iglesia sin ser engañados. Ella tiene el don de discernimiento. Dios le muestra a ella cosas que pasan en la iglesia, en personas. Son dones. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuándo viene ella aquí al púlpito o alguno a decir, ¿cuándo hace eso? ¿Cuándo? ¿Hacemos exhibición de eso? ¿Han visto eso en esta iglesia? No. Porque son cosas personales que Dios usa para cuidar ¿qué? La iglesia. Si Dios no nos da herramientas, ¿cómo descubrimos a Satanás?
¿Cómo descubrimos al pecador, al que quiere hacer daño? Y me asombra, porque Dios le muestra de manera clara, hasta con nombres, y suena hasta raro y sobrenatural. Ustedes saben que nosotros no hablamos de esto mucho, no nos gusta. Entonces miren, lean conmigo versículo 9. Si alguno os predica un evangelio, ¿qué? Diferente, sea anatema. Sea anatema. Y de verdad, hermanos, es más, las mamás tienen un discernimiento que Dios le dio, está en Génesis 3. Cuando una mamá dice, hijos, escuchen esto, cuando una mamá dice, ese muchacho no me gusta, no avance, sépanlo. Está escrito en Génesis capítulo 3. Y pondré enemistad entre tu simiente, le dijo la mujer, y la simiente de Satanás. Las mujeres son las únicas que detectan a Satanás. Por eso cuando una esposa te dice, mijo, ese man, esa persona, esa mujer no me gusta. ¡Ay, no! Siempre con usted lo mismo. No le gusta a nadie. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando una mamá dice, esa niñita, ese niñito, hay algo aquí, es un pálpito. Créale. Tenga cuidado. No se meta en ese negocio. No se meta allí. Por esa razón, el día que yo me fui a casar, yo decidí casarme con mi esposa y aprendí este principio de la palabra que me lo enseñaron en la iglesia, ya siendo un adulto de 23, casi 24 años, que no tendría por qué estarle pidiendo permiso a nadie para casarme, yo entendía que Dios me iba a bendecir a través de mis autoridades, y en ese momento eran mis padres. Y aunque me costó mucho, me tocó decirle a mi mamá, mamá, usted si cree que Tatiana va a ser mi esposa, yo me quiero casar con ella, usted la ve como mi esposa. Yo temblaba. Me demoré 2 días y un día que no dormí. Literal, no les estoy mintiendo, el Espíritu Santo está de testigo. Un día que no dormí. Porque yo solamente me imaginaba que me dijeran, no, mi hijo, no. Y yo ya le prometí. Pero para mí era más importante. Porque ¿por qué voy a ir a un lugar que Dios no me quiere llevar? ¿Por qué? ¿Por qué casarme con alguien que tal vez no sea malo ni sea mala? Simplemente no era la mujer de mi vida. ¿Me está entendiendo? No era. Y luego a mi papá, y empieza Satanás. ¿Y por qué? Nunca estuvo contigo, nunca fue presente, no se lo merece, nunca ha estado. Es mi papá. Y lo llamé. Bueno, pues ya saben cuál fue la respuesta de ellos dos, ¿no? Pues ni modo de decirle, ay, ahí están quedando como, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pero Dios sabe que si uno de los dos me hubiera dicho que no, con el dolor en mi alma, con el dolor que implica haber prometido algo, hubiera dicho, no, por ahí no. Porque somos esclavos de Cristo. ¿Está entendiendo? Así que sigamos avanzando. Para seguir un evangelio diferente, pervertir el evangelio de Cristo, os anunciaré otro evangelio ¿qué? Diferente. Versículo 8. Pienso, lea esto conmigo, por favor. En su mente, pienso que hoy se ha manifestado el mayor temor que tenía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en relación con las iglesias y el evangelio que se está propagando a nivel masivo y mundial, especialmente por las nuevas tecnologías. ¿Por qué hoy, a diferencia de otras épocas, otras generaciones,
estamos viviendo esta crisis porque hoy estos evangelios ya nos inundaron. Inundaron nuestro celular, inundaron nuestras redes, inundaron YouTube, inundaron al mundo. Por eso necesitamos descubrirlo. Primer evangelio mentiroso. Tome nota. ¿Qué horas son? Nos quedan 20 minutos, nos quedan 3 horas y media. Creo que alcanzamos los 8 evangelios, ¿cierto? Nos quedan 30 minuticos, hermanos amados. Creo que alcanzamos a ver 2 o 3 de los 8 que vamos a estar viendo. Primer evangelio mentiroso. Primer evangelio que Satanás usa para engañar aún a los escogidos. Se llama el evangelio de la prosperidad. Un evangelio que nació por allá en los años 90. Este es el más viejito de todos. Aunque estos evangelios han estado en todas las historias de la iglesia, ya vieron que Pablo tuvo que luchar en el primer siglo con esto. Lo que pasa es que los que enfrentaba Pablo en su época eran desafíos y gigantes diferentes. Por ejemplo, los que han estudiado, bueno, en mi caso me tocó estudiar mucho el tema del Nuevo Testamento. Una de las grandes batallas que luchó la iglesia al principio fueron sectas, por ejemplo, los gnósticos. Los gnósticos fueron sectas que se levantaron dentro de la iglesia y que los apóstoles de la iglesia les tocó luchar contra esa mentira del gnosticismo, que también predican a Jesús. También hablan de Jesús. Pero hoy nos ha tocado enfrentar otros gigantes. Este primerito, que yo creo que lo vamos a pasar rápido porque es muy popular, está mucho dentro de las iglesias carismáticas especialmente. El evangelio de la prosperidad. ¿Qué dice el evangelio de la prosperidad? Solo bienestar material como sinónimo de la bendición de Dios, de la santidad y del trueque espiritual. El evangelio de la prosperidad es muy fácil detectarlo. Cuando llegue usted a una iglesia y esa iglesia lo único que haga en un culto es pedir 3 veces plata y todo el tiempo es dinero y todo el tiempo es ofrenda. Hagamos una ofrenda para el zancudo que acabó de caer. Hagamos una ofrenda y levanté todo el tiempo. Y cuando dicen que si usted siembra, ojo con esa palabra, si usted siembra 1 millón, el Señor te va a devolver 2 millones. ¡Wow! ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama estimular la avaricia. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Dígame quién no siembra. Por eso no hemos podido salir de aquí del colegio, porque ni predicándoles a Cristo siembran. Y es verdad, no es un chiste. Estas iglesias les toca llegar a esos extremos porque la gente es avara, porque Dios te bendice y te dice, dame el 10. No, creen que el 10 es el 90. Somos ávaros. No damos lo que la Biblia dice que debe dar y las iglesias sufren. Y por eso aparece el evangelio de la prosperidad, para engañar a la gente, para decirles, siembre 1 millón y Dios te va a dar 3. Dígame si no recogemos 12, 13, 14 millones de pesos hoy. Por la avaricia que hay en sus corazones. Necesitan estimular esa avaricia. Y yo recuerdo una vez que fui a una charla que fue en una iglesia de aquí de Cali, de este corte, no les voy a decir el nombre, y resulta que ven cómo es de atractivo esto. A usted le dan un bono de 50,000 pesos por venir a la oración y no nos cabe nadie aquí. Esto es atractivísimo, porque estimula la avaricia que hay en nuestro corazón por lo material y por el dinero. Y entonces estábamos allí con un grupo de hermanos que habíamos ido a una capacitación. No sé, de verdad no sé por qué nos mandó la iglesia para allá, pero nos mandaron, pagaron todo y fuimos para allá. Y resulta que se agarran, ¿oyó? Y empieza, y pa. Y pues en esa época estaba de soltero. Y como soltero y estudiante mantenía arrancado. Y tenía solamente 5,000 pesos en el bolsillo.
que era el transporte de cuando llegara a la iglesia me iba para mi casa. Y empieza Gemán, y vamos a sembrar, y entonces lo que usted siembra, y si usted no siembra, usted es un impío, y si usted ya usted no está en Cristo, y entonces y empieza yo, y todo el mundo amén, y gloria, y empieza la música, y todo el mundo llama, se llama psicología de las masas, y empieza, oiga, yo me volteé a ver a un hermano y le dije, no, mano, yo apenas tengo 5,000. Y si los doy, pues el Señor me va a dar apenas 15,000. No, así no. Y es en serio, pasó, esto que les estoy diciendo nos pasó. Pero obviamente era una burla entre los dos de ver ese show y todo el mundo lleno de avaricia con un evangelio mentiroso. ¿Ves? Un evangelio mentiroso. Entonces, y ellos dicen que ese es el trueque, ¿no? Entonces hay otro trueque peligrosísimo del evangelio de la prosperidad, y es que Dios responde tu oración de acuerdo a la cantidad de dinero que tú das. Si tú tienes una enfermedad incurable, entonces tienes que dar ¿qué? Bastante, papá. Y si usted no está dando bastante, usted no pacta con Dios, usted no tiene fe, usted es una persona sin fe. Y entonces, ¿sabe por qué Dios no lo sana? ¿Sabe por qué Dios no lo sana? Vea, porque no suena, no está sonando. Hermanos, no les estoy mintiendo. Sé que algunas personas de aquí han venido de esa diablura de iglesias y saben que no estoy mintiendo. ¿Ves? Entonces, y en la otra área del evangelio mentiroso de la prosperidad, escuche bien, dice que el nivel de dar tiene que ver con tu santidad. ¡Wow! Terrible. Y entonces se acostumbran a hacer un trueque con Dios. Entonces Dios, o sea, nunca lo dicen así, pero lo piensan. Bueno, son 300,000 pesos, entonces esta petición, o sea, son 300,000. Yo necesito este trabajo, entonces dan en la iglesia para el trabajo. Gravísimo. Perdone, si usted en esta iglesia da así, no dé. Por favor, no dé. No estás dando de tu corazón. Uno no da con un sobre y un billete. ¿Sabe dónde uno da? Aquí. Aquí es donde uno da. Ese es el que ve Dios. Ese es el que ve Dios si realmente lo estás haciendo de corazón o no. No. ¿Cómo yo voy a dar para recibir algo? Yo doy, Dios dé o no. Es más, ¿por qué doy? Porque Dios ya me dio. Es por eso que doy. No para que Dios me dé. Y ellos se estimulan con este mensaje y con este evangelio. Y ya se llama así, ¿no? Evangelio de la prosperidad. Sean prósperos, visiones, levántense todos, cierren sus ojos. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Quieres una casa con piscina? Yo he escuchado esto. Ve al centro comercial y mira el traje de 500,000, 300,000, 3 millones de pesos, cierra los ojos, estira tu mano y dile, Señor, yo me lo merezco. Señor, tú eres el Dios del oro y la plata. Señor, esto, así que Señor, con la tarjeta de crédito, ahí lo tiro. Ay, Dios mío. Se me dañó la tarjeta. Tú proveerás. ¡Wow! Ese es el evangelio de la prosperidad, un evangelio mentiroso. Mateo 6, 19 al 20, lea conmigo. No os hagáis, por favor lea conmigo. No os hagáis los tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No hacemos esto por dinero, ¿me está entendiendo? Aunque lo necesitemos. Lo hacemos solo por predicar el evangelio de Cristo. Segundo evangelio mentiroso. Es más, les quiero dar un dato de este evangelio mentiroso. Solamente utilizan el Antiguo Testamento, ¿no? Hacen lo mismo que Satanás, utilizan la falacia.
Entonces solamente se van al Antiguo Testamento. Y hay versículos en el Antiguo Testamento sin el Nuevo. Porque cuando tú lees al apóstol Santiago, ¡wow! Usted viera el palo que le da a los ricos por ambiciosos. Esto es muy chistoso porque una vez me encontré un hermano pastor. Nosotros estábamos en el San Joaquín, al lado del Ingenio, los que vienen de allá. Allí empezó la segunda parte de la iglesia, estuvimos ahí 10 años. Y yo recuerdo que en el seminario me encontré con un profesor que me había dado clase, pero también es pastor. Entonces empezamos a hablar, ¿y dónde está tu iglesia? Está en San Joaquín, al lado del Ingenio. Llega y me mira y dice, uy, hey, sí, no les miento. O sea que te está yendo bien. Y yo solamente me reía por dentro. Él no sabía que los únicos que sostenían la iglesia era el pastor y la esposa con sus trabajos. Y esto es una verdad, hermanos. El peor lugar para montar una iglesia es un lugar donde haya gente de estrato medio alto. El peor lugar para montar una iglesia. Ya le explico por qué. En cambio, si usted quiere ver la iglesia como un negocio, ¿sabe dónde funciona el Evangelio de la Prosperidad? ¿Sabe dónde funciona? En los barrios populares. Usted ve esas iglesias, ¿qué? Y esa gente lo da todo y se deja engañar. Y llegan al colmo de decir cadenas, relojes de oro, lo que sea, hay que sembrar. Y entonces hay que destruir a Satanás. Pise a Satanás y todo el mundo. Píselo. Delo. Y empiezan a manipular y todo el mundo suelta. Véanme a mí aquí. Y todo el mundo suelta. Y una vez nos vimos el testimonio de un pastor que hizo eso por una iglesia en Nápoles. Y la esposa iba y la esposa entregó cadenas, entregó la argolla. Y en la noche el esposo, que no era creyente, se dio cuenta de eso. Y el pastor vivía, ¿sabían dónde vivía el pastor? Pues con machete lo fue a buscar. Y no es un chiste, eso pasó en Nápoles. Con machete lo fue a buscar. Digo, me devuelves la argolla y la cadena y todo ya, o aquí te morís. Y le tocó ir a sacar, porque son iglesias independientes que no tienen organización ni estructura, no tienen cuentas, no son organizados, son independientes. Terrible, esto es terrible, pero no me acuerdo por qué les conté eso. ¿Quién me recuerda? Ok. Entonces, Santiago, ¿y saben por qué ese evangelio prospera en los barrios populares? Estábamos predicando mayordomía cristiana hace unos 7, 8 años atrás, y después de yo enseñar esto, una hermana me esperó y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Y yo, sí, dime, hermana. Ella ahorita está en España. Me dijo, pastor, lo que usted dijo es verdad, le voy a contar. Yo era enfermera domiciliaria. Y como enfermera domiciliaria, pues me mandaban a las casas. Y vea, pastor, yo siempre pedía que me mandaran a los estratos 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque son los únicos que dan comida, almuerzo, agua, gaseosa y te atienden como si fueras un hijo. Pero cuando me mandaban a los estratos 4, 5 y 6, esa gente no da nada, ni agua. Así es. Y no estoy mintiendo, usted sabe que es verdad. La gente que Dios ha prosperado, ay. No les puedes tocar dar el diezmo. ¿El diezmo? No. Eso es el 90, no. Son ávaros en su corazón. Entre más una persona tiene, más ven al dinero como un Dios. Debería ser al revés, más prosperado para la iglesia, para que la iglesia cumpla su propósito. Entonces, cuando este profesor me dice eso, yo me... No sabes, es mentira. Porque nosotros todavía tenemos mucha gente que sabemos que Dios la bendice y no dan. No dan. Es increíble. Y si uno quiere ver la iglesia como un negocio,
pues creo que cometí el peor error de mi vida. Si es que fuera así. Porque eso uno no lo decide. Uno no decide dónde coloca una iglesia. ¿Me está entendiendo? Pero esas iglesias de barrios populares, vean, lo dan todo. Y no estoy diciendo que eso esté bien. Les estoy explicando que esto es una cosa tenaz. Y Santiago le habla a los ricos opresores. Así que solamente usan el Antiguo Testamento. Segundo evangelio mentiroso, el evangelio de la autorrealización. Tome nota. Si usted no está tomando nota, después no vaya a decir que por qué lo engañan. Después sale lastimado de un lugar. Ay, no, me dañaron, me hicieron. No. Por desconocimiento, dice la Biblia, mi pueblo pereció. Segundo evangelio mentiroso, el evangelio de la autorrealización. Lea conmigo. Dios como medio para cumplir tus metas, sueños, deseos y anhelos personales. Y sobre todo que logres y alcances tu mayor potencial. No hay nada más falso que esto. Esto no es el evangelio. Pero es un evangelio que venden, porque es lo que la gente está, ¿qué? Buscando. Usar a Dios para alcanzar tus sueños y tus metas, y así te engañan. Dios te puede hacer mejor, Dios te puede dar, y estimulan a la gente, y la gente viene a la iglesia, no por el Señor, viene a la iglesia a ver qué agarra de Dios que necesita. Esto es mentiroso. Nosotros no, ya está entendiendo por qué no hacemos esto aquí. Si usted está aburrido en esta iglesia, que porque en esta iglesia no le predican de usted y que usted es la maravilla y que usted es todo para Dios y que usted es el centro del universo, pues hermano, nunca vamos a hacer eso. Porque eso sería predicar un evangelio que no es el de Cristo. El evangelio de la autorrealización. Entonces, tus sueños son los que valen, tus deseos, tus anhelos personales, que alcances el éxito. No, Dios no. ¿En qué momento dice la Biblia? Si Pablo mismo dice que tiene su propia vida como basura con tal de alcanzar ¿a quién? A Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? ¿Qué si dice la Biblia? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gálatas 5:24 al 26. Pero los que son de Cristo, ¿han qué? Esto es muy difícil leerlo. Esto es muy difícil leerlo. ¿Qué dice? Los que son de Cristo han crucificado la carne ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué es la vanagloria? Buscar la gloria tuya y no la de Dios. No, no son tus metas ni tus sueños. La Biblia dice que estamos aquí para cumplir las metas y sueños ¿de quién? De Él. A eso venimos. A cumplir los sueños del Señor, del Evangelio, ser como... ¿Cuál es el sueño de Dios? Que lo hemos leído y lo hemos estudiado. ¿Cuál es el sueño de Dios? Que tú seas como Cristo. Ese es el anhelo de Dios. Y todos los días el Espíritu Santo te está colocando un problema, te está colocando una persona difícil, a ver cómo lo tratas. Te coloca una situación, te pincha el carro, a ver qué sale de tu corazón. A ver, muéstrame a Cristo. Nadie te está viendo y el carro no te prendió. Muéstrame a Cristo, te está diciendo el Espíritu Santo. Que esto y lo otro, yo no sé qué. ¿Dónde está Cristo? ¿Cuál autorrealización? Cada momento Dios está probando nuestro. Y solamente les voy a dejar el tercero. El evangelio el evangelio terapéutico. ¿Qué dice el evangelio terapéutico y mentiroso? Bienestar emocional y posición de víctima constante, buscando amor sin límites, solo amor permisivo sin denunciar el pecado. No, es que yo voy a buscar una iglesia donde el amor pulule, y el amor es, puedes hacer lo que quieras, vive como quieras. Y entonces alguien te exhorta, el pastor viene y te dice, no está bien, me voy de la iglesia. Aquí no, me voy de la iglesia. No aguanto más a este pastor, esta iglesia, me voy. Somos intolerantes. Y hoy en día se le está levantando una generación terrible.
Pobrecitos los que tienen empresa, porque llegan una cantidad de muchachos a pedir, o adultos a pedir trabajo, y usted ni siquiera les puede levantar la voz un poquitico, porque ya se quieren ir. Susceptibles. Terrible, hermanos, el evangelio, ¿qué? Terapéutico. Se centra en hacer sentir mejor a la persona en lugar de cambiar su naturaleza. Son intolerantes a la incomodidad. Entonces buscan iglesias que los hagan sentir. ¿Y cómo saliste de la iglesia hoy? Cuando uno tiene que salir de la iglesia es con Señor, perdóname. Necesito seguir siguiéndote, necesito seguir subiéndome a la cruz. Pero buscamos iglesias que nos hagan sentir, ¿qué? Mis emociones, mi corazón. Qué tremendo. Terminemos. Juan 16:33, ¿qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Busquemos 2 Corintios 12 para terminar. Creo que lo tenemos allí. 7 al 10. Póngase de pie, vamos a leer esta porción de la palabra. ¿De pie? Tres evangelios mentirosos: el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la autorrealización y este último, el evangelio ¿qué? Terapéutico. Tus emociones importan. La iglesia te tiene que hacer sentir bien, tú tienes que salir de aquí. No, si hay algo que nos hace sentir mal, ¿qué es? Es la palabra. Porque ¿qué dice Hebreos? Que la palabra es más cortante que una espada. Y cuando uno escucha la palabra, uno siente que te atraviesa. Y lo único que le provoca a uno es decir, Señor, perdóname, no estoy bien. Y lea conmigo desde el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bafotee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sabe qué hace una iglesia terapéutica? Porque hay iglesias terapéuticas. ¿Sabe cuál es el error que comete una iglesia terapéutica? Que solamente se preocupa para que la gente tenga una experiencia cada domingo especial y salgan enamorados y quieran seguir viniendo. ¿Sabe cuál es el error? Que eso trae orgullo a las personas. En cambio, mira a Pablo diciendo que Dios usa su palabra para que no nos enaltezcamos de sobremanera. Versículo 8, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, mi gracia te sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que todo lo que tengamos en nuestra área emocional es parte del proceso de Dios para que aprendas a depender ¿de quién? De Cristo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. ¿Alguien nos visita por primera vez? Levante su mano si alguien nos visita por primera vez. Por favor, levante su mano. Acá tenemos a un joven, también acá. Ustedes me hacen un favor, me regalan un segundito, que es que les tenemos un regalo y de pronto el tiempo no nos alcanza. Ahí hay unos hermanos con unas escarapelas, mi hermano Nicolás, puedes llevarlos. Regálenme unos minuticos que vamos a tenerles un regalito. ¿Alguien más por este lado? ¿Alguien nuevo que nos acompañe o que haya venido apenas 2 veces? 2 veces o 3 veces a la iglesia, se va a perder el regalo que le tenemos. Tranquilos que no les van, se van todos asustados.
Es que nos van a hacer tranquilos. Al contrario, todos estos desearían que se los llevaran para que les dieran un regalo. Tenemos algo muy especial para ustedes y queremos honrar la visita que nos hicieron hoy. No es para que no escuchen la oración, tranquilos. Es para que les alcance el tiempo. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado, hoy venimos ante ti, Señor, una vez más, con gratitud en nuestro corazón por hablarnos esta mañana a nuestros corazones. Yo le quiero invitar en esta hora para que usted le pida perdón al Señor, si así anhela hacerlo. Tal vez por estar buscando estos evangelios que no son el evangelio. Porque tal vez tu corazón engañoso y mentiroso critica y no se siente muy cómodo con el evangelio real que se predica a la luz de tu palabra. Y tal vez anhelas un lugar donde te hagan sentir que vales, que te hagan sentir bien, que piensen en tu prosperidad material. Señor, perdónanos porque Satanás es tan suspicaz y bien graficado está como una serpiente, porque somos intolerantes. Él sabe que nuestro corazón es intolerante a la incomodidad, a los momentos difíciles, a las personas difíciles, a las situaciones difíciles. Perdónanos, Señor, por haber creído, o por creer, o por anhelar un evangelio diferente al evangelio de tu palabra. Porque no hay otros evangelios, hay uno solo, el de Cristo. Gracias, Señor, porque nos permites en esta hora conocer y profundizar tu palabra para que Satanás salga a la luz, sea desnudado y podamos verlo con el discernimiento que tú nos das de tu palabra, Señor. Para no ser engañados, como es el anhelo de tu corazón allá en Mateo 24, porque tú no quieres que aún tus hijos, tus escogidos, sean engañados por un evangelio mentiroso de hombres y mujeres que vienen disfrazados de evangelio, disfrazados de Cristo. Perdónanos, Señor, si hemos abierto nuestros oídos y nuestro corazón a aquello que no proviene de ti, Señor. Perdónanos. Pero gracias por tu palabra, gracias por el amor que nos cubre y tu palabra que nos llena, Señor, para poder seguir, Dios eterno, entendiendo tu verdad. Y conoceréis la verdad, dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, Señor, por tu verdad, por tu palabra. Danos el discernimiento suficiente para poder entender dónde estás, cuál es tu palabra y en dónde tenemos que estar, Señor. Gracias, Dios. Gracias por darnos la guía que necesitamos para seguir entendiendo el verdadero evangelio de Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Señor, yo te pido que la bendición de pan y de paz rodee la vida de cada uno de mis hermanos, de cada familia que hace parte de esta iglesia. Que tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu gracia les rodee y que la bendición de pan, de paz en sus trabajos, en sus casas, en sus vidas, se levante con toda bendición espiritual para cada uno de mis hermanos.
Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en cada vida, en cada uno de los que estamos aquí en este comienzo de semana. Que tu amor, Señor, y tu paciencia continúe con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.